Dame lo que sobró y te enseño a caminar. El millonario en silla se ríe, hasta que una niña de apenas 5 años pronuncia estas palabras con una seriedad que corta el aire como una navaja afilada. Eduardo Figueira, empresario multimillonario, se queda paralizado por algo más que su accidente. Sus ojos, acostumbrados a calcular beneficios y pérdidas, no logran procesar la propuesta que acaba de escuchar detrás de su restaurante más exclusivo en el corazón de Madrid. Apenas 5 minutos antes, Eduardo había salido de su despacho en el último piso del edificio, bajando por el ascensor privado hasta el callejón trasero para supervisar personalmente que los empleados siguieran al pie de la letra sus órdenes sobre el desperdicio de comida. Ni una miga se regala. Había gruñido esa mañana durante la reunión gerencial, golpeando la mesa con su puño mientras sus subordinados asentían nerviosos. Los mendigos y vagabundos no tienen por qué comer gratis, lo que a mí me cuesta dinero producir. La silla de ruedas de titanio, valorada en más de 20.000 euros, rueda suavemente sobre el asfalto húmedo del callejón. Eduardo lleva un traje de Armani impecable, a pesar de que su mundo se desplomó hace exactamente 2 años, 4 meses y 11 días. Desde aquel maldito accidente de tráfico que le arrebató el uso de sus piernas, cada día ha sido una batalla contra la rabia que lo consume desde adentro como un ácido corrosivo. Vosotros, grita hacia los empleados que están sacando las bolsas de basura. Asegúraos de que los contenedores estén bien cerrados. No quiero ver ni una sola rata huroneando por aquí. Su voz resuena entre las paredes de ladrillo con una autoridad que ha construido durante décadas de éxito empresarial. Los trabajadores se mueven más rápido, evitando el contacto visual con su jefe. Eduardo Figueira es propietario de una cadena de restaurantes de alta cocina que se extiende por toda España. Cada establecimiento lleva su apellido grabado en letras doradas, como un recordatorio constante de su imperio gastronómico. Pero el accidente no solo le quitó la movilidad, le arrancó algo mucho más profundo. La sonrisa que antes iluminaba las páginas de las revistas de negocios se transformó en una mueca permanente de amargura. Su ático de lujo en Salamanca, con vistas panorámicas al Retiro, se ha convertido en una prisión dorada. Los suelos de mármol italiano reflejan las ruedas de su silla como espejos que le devuelven constantemente la realidad que se niega a aceptar. Las paredes están decoradas con cuadros de Picasso y Dalí, pero Eduardo ya no los mira. No puede ver belleza en nada desde que perdió lo que él considera su dignidad. Señor Figueira, se atreve a decir Miguel, el gerente del restaurante, acercándose con pasos cautelosos. Quiere que revisemos también la zona del contenedor de compostaje. Eduardo gira bruscamente su silla, y sus ojos grises, fríos como el acero, se clavan en Miguel. ¿Te parece que tengo tiempo para tonterías? Por supuesto que quiero que lo reviséis todo. Para eso os pago, para que me preguntéis lo obvio. Miguel retrocede ligeramente, sintiendo el peso de la humillación pública delante de sus compañeros. Los otros empleados bajan la mirada, fingiendo estar ocupados con sus tareas mientras presencian otra de las explosiones de su jefe. Eduardo disfruta de estos momentos de poder, de recordarles a todos quién manda, especialmente ahora que siente que el control se le escapa por entre los dedos como arena. En mis restaurantes no hay lugar para la mediocridad, continúa Eduardo, alzando la voz para que todos le escuchen. Y tampoco para la caridad mal entendida. Cada euro cuenta. Y si alguien piensa que puede disponer de mi comida sin mi autorización, se equivoca de medio a medio. La tarde madrileña está cargada de humedad, y las sombras del callejón se alargan mientras Eduardo sigue su inspección implacable. Su silla de ruedas eléctricas se desliza sin esfuerzo, pero cada movimiento parece calculado para demostrar que, aunque no puede caminar, su presencia sigue siendo dominante, intimidante. ¿Y esa puerta? Pregunta señalando hacia una salida de emergencia que raramente se usa. ¿Está bien cerrada? No quiero sorpresas desagradables. Es entonces cuando la escena se detiene. Como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa dramática. Porque desde detrás del contenedor más grande, donde las sombras son más densas y el olor a comida desechada se mezcla con el aroma de los jazmines del jardín vecino, surge una vocecita cristalina que rompe todo el esquema de poder que Eduardo había construido cuidadosamente. Dame lo que sobró y te enseño a caminar. Las palabras flotan en el aire como una bofetada invisible. Eduardo frena su silla tan bruscamente que las ruedas chirrían contra el asfalto.
Sus empleados se quedan petrificados, con los ojos abiertos como platos, sin entender de dónde viene esa voz ni qué significa exactamente lo que acaban de escuchar. La niña emerge lentamente de entre las sombras. Clara tiene 5 años, pero sus ojos parecen contener la sabiduría de alguien que ha visto mucho más de lo que debería. Su ropa está limpia pero claramente remendada, y lleva unas zapatillas que han conocido muchos kilómetros de asfalto madrileño. En sus manitas sostiene una bolsa de plástico transparente, casi vacía, que habla por sí sola de su situación. El silencio se vuelve ensordecedor. Eduardo siente como si todos los ruidos de la ciudad hubieran desaparecido de repente, como si Madrid entero hubiera contenido la respiración para escuchar lo que va a pasar a continuación. Su mente, acostumbrada a procesar información a la velocidad del rayo, se encuentra completamente en blanco. ¿Qué? ¿Qué has dicho?, balbucea Eduardo, y por primera vez en 2 años su voz tiembla ligeramente. Clara da un paso adelante, sin ningún miedo en sus ojos castaños. He dicho que si me das lo que sobró, te enseño a caminar. No me has oído bien. Los empleados intercambian miradas de pánico. Conocen lo suficiente a su jefe como para saber que esta situación puede explotar en cualquier momento. Eduardo Figueira no es exactamente conocido por su paciencia, y mucho menos por tolerar que alguien, y menos aún una niña de la calle, le hable con esa naturalidad. Pero algo extraño sucede. En lugar de explotar de ira como esperaban todos, Eduardo se queda mirando fijamente a Clara. Hay algo en esa mirada infantil que le resulta perturbador, como si la niña pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, de toda su armadura emocional construida con dinero y poder. Pequeña, dice Eduardo recuperando parte de su compostura pero sin poder eliminar completamente la sorpresa de su tono. No sabes con quién estás hablando. Yo soy Eduardo Figueira, y esto es mi restaurante, mi edificio, mi negocio. ¿Y tú? Tú no tienes nada que enseñarme. Clara inclina ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando a un animal extraño en el zoológico. ¿Seguro? Porque yo sí puedo caminar, y tú no. A lo mejor sí tengo algo que enseñarte. La respuesta es tan directa, tan desprovista de malicia, que Eduardo siente como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus empleados contienen la respiración, esperando que su jefe estalle en una de sus famosas cóleras. Pero Eduardo no puede apartar la vista de esos ojos castaños que lo miran sin un ápice de lástima, sin compasión, sin nada de lo que está acostumbrado a ver en las miradas de los demás. Si te está gustando esta historia tan intensa, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún detalle de lo que está a punto de suceder. Porque lo que Clara va a desatar en la vida de Eduardo Figueira cambiará para siempre todo lo que creía saber sobre el poder, la riqueza y la verdadera fortaleza. El empresario más temido de Madrid acaba de conocer a su mayor desafío, y no viene en forma de competencia comercial o crisis financiera. Viene en forma de una niña de 5 años que dice poder enseñarle algo que él creía imposible de recuperar. Pero, ¿qué secreto guarda Clara? ¿Y qué precio estará dispuesto a pagar Eduardo por descubrirlo? La tarde en Madrid está a punto de transformarse en algo completamente inesperado, y ni Eduardo ni nadie que presencie esta escena volverá a ser el mismo. Porque cuando la inocencia se encuentra con la amargura, cuando la pobreza desafía a la riqueza, y cuando una niña le dice a un millonario que puede enseñarle a caminar, todo puede suceder. Clara permanece inmóvil frente a Eduardo, y es en este momento de silencio tenso cuando realmente podemos observarla. No es solo una niña cualquiera que ha aparecido por casualidad en el callejón trasero del restaurante más caro de Madrid. Hay algo especial en la forma en que sostiene esa bolsa de plástico transparente, casi vacía, como si fuera un tesoro que debe proteger a toda costa. Sus zapatillas deportivas, que una vez fueron blancas, ahora muestran las huellas de incontables caminatas por las calles empedradas de la capital. Los cordones están atados con nudos adicionales donde se han roto y reparado una y otra vez. Pero lo más llamativo no es su ropa humilde, sino la dignidad natural que emana de su pequeña figura. Clara no se encoge ni se disculpa por estar allí. Simplemente está, con la naturalidad de quien tiene todo el derecho del mundo a existir en ese espacio. Sus manitas, aunque pequeñas, muestran una determinación sorprendente cuando aprieta el asa de la bolsa. No tiemblan, no buscan esconderse detrás de la espalda como harían la mayoría de niños en una situación tan intimidante.
Clara ha aprendido, con solo 5 años, que en este mundo hay que defender lo que uno necesita, especialmente cuando ese algo es tan básico como la comida. ¿Sabes qué, señor?, dice Clara dando otro paso hacia adelante, y su voz mantiene esa extraña mezcla de inocencia infantil y madurez prematura. Mi mamá dice que las personas que no pueden caminar a veces se olvidan de cómo hacerlo con el corazón. A lo mejor por eso no puedes moverte bien. Eduardo siente como si el suelo bajo su silla de ruedas hubiera empezado a moverse. Esta niña no solo lo está desafiando, sino que está diciendo cosas que van mucho más allá de su edad aparente. ¿Cómo es posible que una cría de 5 años hable de caminar con el corazón? ¿De dónde saca esas ideas? Niña, murmura Eduardo, y por primera vez su voz no suena autoritaria sino genuinamente desconcertada. ¿De dónde vienes? ¿Dónde están tus padres? Clara señala vagamente hacia la calle principal, donde el ruido del tráfico madrileño llega amortiguado hasta el callejón. Mi mamá está trabajando en el edificio de enfrente. Limpia oficinas por las tardes. Yo la espero aquí porque no me gusta quedarme sola en casa. La información golpea a Eduardo como una revelación inesperada. Esta niña no es una vagabunda sin rumbo. Tiene una madre que trabaja, probablemente en uno de los muchos edificios de oficinas que rodean su restaurante. Clara está aquí no por abandono, sino porque una mujer trabajadora no tiene otra opción que llevar a su hija consigo, manteniendo a la pequeña cerca pero fuera de vista. ¿Y tu padre?, pregunta Eduardo, aunque algo en el fondo de su mente le dice que ya conoce la respuesta. Clara se encoge de hombros con una naturalidad que rompe el corazón. No tengo. Solo somos mamá y yo. Pero mamá dice que 2 personas que se quieren mucho pueden ser una familia completa. Los empleados de Eduardo siguen observando la escena con una mezcla de fascinación y terror. Nunca habían visto a nadie hablarle a su jefe con tanta naturalidad, y mucho menos mantener una conversación que parecía estar dejándolo sin palabras. Miguel, el gerente, hace ademán de intervenir, pero Eduardo lo detiene con un gesto casi imperceptible de la mano. Hay algo hipnótico en la presencia de Clara. No es solo su edad o su situación lo que resulta impactante, sino la forma en que parece completamente ajena al ambiente de tensión y poder que Eduardo ha creado a su alrededor. Para ella, él no es el temible millonario Eduardo Figueira. Es simplemente un señor en silla de ruedas que parece necesitar ayuda para recordar cómo caminar. ¿Sabes qué es lo más raro?, continúa Clara, y sus ojos castaños brillan con una chispa de curiosidad genuina. Tú tienes un restaurante enorme, con comida que huele súper bien, pero pareces muy triste. Y yo no tengo casi nada, pero me siento contenta la mayoría de los días. ¿No te parece curioso? La pregunta flota en el aire como una pluma que tarda en caer al suelo. Eduardo siente un nudo extraño en la garganta, algo que no había experimentado desde hace mucho tiempo. Esta niña está poniendo el dedo en la llaga de una forma tan inocente y directa que resulta más devastadora que cualquier análisis psicológico profesional. Las cosas no son tan simples, pequeña, responde Eduardo, pero su voz suena menos convincente de lo que pretendía. Cuando uno crece, se da cuenta de que la vida es mucho más complicada de lo que parece. Clara ladea la cabeza, como si estuviera considerando seriamente sus palabras. Puede ser. Pero caminar no es complicado. Uno pone un pie delante del otro, y ya está. A lo mejor tú lo estás haciendo demasiado difícil. Es entonces cuando Eduardo realmente la mira. No como había mirado hasta ahora, con sorpresa o desconcierto, sino de verdad. Ve las pequeñas cicatrices en sus rodillas, que hablan de caídas y raspaduras propias de cualquier niño activo. Ve cómo sus ojos se mueven constantemente, observando todo a su alrededor con una atención que sugiere que está acostumbrada a cuidar de sí misma más de lo que debería a su edad. Pero también ve algo más. Ve una luz interior que él había olvidado que existía. Clara no está fingiendo optimismo o alegría. Simplemente los lleva consigo como algo natural, como quien lleva el color de sus ojos o el ritmo de su respiración. ¿Por qué quieres las sobras de mi restaurante?, pregunta Eduardo, y por primera vez hay una genuina curiosidad en su tono, no solo interrogatorio. Porque mamá llega muy tarde a casa y a veces está muy cansada para cocinar, explica Clara con la naturalidad de quien ha aceptado las circunstancias de su vida sin dramatismo. Y la comida de aquí huele muy rica.
Pensé que a lo mejor tenían algo que ya no necesitaran. La honestidad de la respuesta es como un puñetazo directo al estómago de Eduardo. No hay manipulación, no hay victimización, no hay drama. Solo una necesidad simple explicada de la forma más directa posible. Clara no está pidiendo lástima. Está proponiendo un intercambio. ¿Y realmente crees que puedes enseñarme a caminar?, pregunta Eduardo. Y aunque trata de que suene escéptico, hay algo en su voz que traiciona una curiosidad real. Clara asiente con total convencimiento. Claro que sí. Pero no con las piernas, porque eso yo no sé arreglarlo. Te enseño a caminar de verdad, de la forma que importa. El silencio que sigue es diferente a todos los anteriores. No es el silencio tenso de la confrontación o el desconcierto. Es el silencio de alguien que acaba de escuchar algo que podría cambiar su perspectiva para siempre, y necesita un momento para procesarlo. Eduardo mira a Clara, y Clara lo mira a él. Entre ellos se establece una conexión extraña, inexplicable, como si el universo hubiera conspirado para juntar a dos personas que aparentemente no tienen nada en común, pero que quizás tienen exactamente lo que el otro necesita. Los empleados siguen sin entender completamente qué está pasando, pero pueden sentir que algo fundamental está cambiando en ese callejón trasero. La atmósfera de autoridad incuestionable que Eduardo siempre ha mantenido se está agrietando, no por debilidad, sino por el impacto de una perspectiva completamente nueva. Clara da otro paso hacia adelante, y ahora está lo suficientemente cerca como para tocar la silla de ruedas de Eduardo si quisiera. Pero no lo hace. Simplemente lo mira con esos ojos que parecen ver mucho más de lo que deberían, y espera. ¿Cómo te llamas?, pregunta Eduardo finalmente. Clara, responde ella con una sonrisa que ilumina todo su rostro. ¿Y tú? Eduardo, dice él, y es la primera vez en años que pronuncia su nombre sin el peso de todos sus títulos y logros empresariales. Mucho gusto, Eduardo, dice Clara, y le tiende su manita pequeña como si fuera la cosa más natural del mundo. Eduardo mira esa mano extendida, y siente como si estuviera frente a una encrucijada. ¿Puede seguir siendo el hombre amargado y poderoso que ha sido desde el accidente? ¿O puede aceptar la invitación de una niña de 5 años a ver el mundo de una forma completamente diferente? La decisión que tome en los próximos segundos podría cambiar no solo esta tarde, sino el resto de su vida. Y Clara, con su paciencia infinita y su sonrisa sincera, espera a ver qué elige hacer el hombre más rico y más triste de Madrid. Eduardo mira esa manita extendida durante lo que parece una eternidad. Sus empleados contienen la respiración, esperando ver qué hará el hombre que durante años ha construido su reputación sobre el control absoluto y la distancia emocional. La silla de ruedas permanece inmóvil, como si él mismo se hubiera convertido en una estatua de mármol incapaz de reaccionar. Pero entonces, algo inesperado sucede. Eduardo extiende lentamente su mano y toca los deditos de Clara. El contacto dura apenas un segundo, pero es suficiente para que todos los presentes sientan que algo fundamental acaba de cambiar en ese callejón trasero de Madrid. Muy bien, Clara, dice Eduardo, y su voz suena extraña, como si estuviera probando palabras que no había usado en mucho tiempo. Dices que puedes enseñarme a caminar. Te propongo algo mejor que un simple intercambio de comida. Clara retira su mano y lo mira con esos ojos castaños llenos de curiosidad. Los empleados se acercan inconscientemente, formando un semicírculo alrededor de la escena. Miguel, el gerente, parece especialmente nervioso, como si presintiera que su jefe está a punto de hacer algo completamente fuera de carácter. Te doy toda la comida que quieras de mi restaurante, continúa Eduardo, alzando la voz para que todos puedan escuchar claramente. Pero solo si demuestras aquí, delante de todos estos testigos, que realmente puedes enseñarme algo que no sepa ya. El silencio que sigue es tan denso que se podría cortar con un cuchillo. Clara no parece intimidada por la presencia del público que se ha formado a su alrededor. De hecho, parece más concentrada, como si la presencia de testigos le diera más importancia a lo que está a punto de hacer. ¿Qué tipo de demostración quieres?, pregunta Clara con una seriedad que resulta conmovedora en alguien de su edad. Eduardo siente una mezcla extraña de emociones. Por un lado, está el empresario calculador que quiere poner a prueba a esta niña para demostrar que sus palabras no son más que fantasías infantiles. Por otro lado,
Hay algo en el que genuinamente quieres saber qué tiene Clara para enseñarle. Es una contradicción que lo está desgarrando por dentro. Quiero que me demuestres, dice Eduardo, girando su silla para quedar frente a Clara de manera completamente directa. Como una niña de 5 años puede enseñarle algo sobre caminar a un hombre que ha dirigido empresas, que ha cerrado negocios millonarios, que ha controlado las vidas y los trabajos de cientos de personas. La provocación está cargada de arrogancia, pero también de una vulnerabilidad disfrazada. Eduardo está poniendo sobre la mesa todo su dolor, toda su frustración, todo el peso de lo que ha perdido desde el accidente. Está desafiando a Clara, sí, pero también se está desafiando a sí mismo. ¿Sabes qué? Responde Clara, y da unos pasos hacia atrás para tener más espacio. Creo que el problema es que piensas que caminar es solo mover las piernas. Sin previo aviso, Clara se sienta en el suelo del callejón. Sus pequeñas piernas se cruzan en posición de loto, y cierra los ojos durante un momento. Los empleados intercambian miradas desconcertadas. ¿Qué está haciendo esta niña? Caminar, dice Clara abriendo los ojos y mirando directamente a Eduardo. Es ir de un lugar a otro. Pero no solo con el cuerpo. También con los sentimientos, con los pensamientos, con el corazón. Eduardo frunce el ceño, claramente escéptico. Esos son palabras bonitas, niña, pero yo necesito resultados concretos. ¿Cómo exactamente pretendes que eso me ayude a mí? Clara se pone de pie con la gracia natural de los niños y camina hasta colocarse exactamente al lado de la silla de ruedas de Eduardo. ¿Puedo tocarte el brazo? Pregunta con una educación que sorprende a todos. Eduardo asiente, más por curiosidad que por convencimiento. Clara pone su manita sobre el brazo de él, y aunque el contacto es ligero como una pluma, Eduardo siente como si una corriente eléctrica recorriera todo su cuerpo. Cierra los ojos, le dice Clara con una voz suave pero firme. No voy a cerrar los ojos delante de... Empieza Eduardo, pero Clara lo interrumpe. Si quieres aprender a caminar de verdad, tienes que confiar en mí. Solo por un minuto. Los empleados miran la escena con una mezcla de fascinación y terror. Su jefe, el hombre más poderoso que conocen, está siendo guiado por una niña de 5 años como si fuera un estudiante obediente. Es algo completamente surrealista. Eduardo, contra todos sus instintos, cierra los ojos. Inmediatamente siente como si el mundo se hubiera vuelto más silencioso, pero también más intenso. Puede escuchar su propia respiración, los latidos de su corazón, el rumor lejano del tráfico madrileño. Ahora, dice Clara, y su voz suena como si viniera de muy lejos aunque esté justo a su lado. Quiero que pienses en la última vez que fuiste realmente feliz. No rico, no exitoso, no poderoso. Feliz de verdad. La pregunta golpea a Eduardo como una bofetada. ¿Cuándo fue la última vez que fue genuinamente feliz? Su mente busca desesperadamente entre los recuerdos recientes, pero solo encuentra imágenes de reuniones de negocios, contratos firmados, números en cuentas bancarias. Nada de eso le produjo felicidad real. No puedo, murmura Eduardo, y su voz se quiebra ligeramente. Si puedes, insiste Clara con una seguridad inquebrantable. Ve más atrás. Antes del accidente. Antes de todo lo que crees que te hace importante. Eduardo siente como si Clara estuviera guiándolo por un laberinto emocional que él había cerrado con candado hace años. Sus empleados, que esperaban ver fracasar a la niña en su intento imposible, se dan cuenta de que algo profundo está sucediendo. Su jefe, el hombre que nunca mostraba debilidad, está temblando ligeramente. Había una niña, susurra Eduardo de repente, y las palabras salen de sus labios como si tuvieran vida propia. Mi hermana pequeña, Carmen, murió cuando yo tenía 15 años. Un cáncer fulminante. Clara no dice nada, pero su mano sobre el brazo de Eduardo se vuelve más firme, más presente. La última vez que fui realmente feliz, continúa Eduardo con los ojos aún cerrados, fue el día antes de que se la llevaran al hospital por última vez. Estábamos jugando en el jardín de casa. Ella tenía tu edad, Clara. 5 años. Y me dijo que cuando fuera mayor quería ser como yo. Quería que la llevara a conocer el mundo entero. Las lágrimas empiezan a rodar por las mejillas de Eduardo, y todos los empleados se quedan petrificados. Nunca habían visto llorar a su jefe. Ni siquiera sabían que fuera capaz de hacerlo.
¿Sabes qué pasó después de que Carmen se fue? Pregunta Eduardo, y su voz se ha vuelto ronca de la emoción. ¿Qué pasó? Pregunta Clara suavemente. Decidí que nunca más volvería a ser vulnerable. Que nunca más dejaría que alguien tuviera el poder de hacerme daño. Construí un imperio. Sí, pero también construí una prisión. Y cuando tuve el accidente, no perdí solo las piernas. Perdí la última conexión que tenía con el niño que una vez fui. Clara retira suavemente su mano del brazo de Eduardo. Abre los ojos, le dice. Eduardo abre los ojos, y lo que ve lo deja sin palabras. Clara lo está mirando con una comprensión que va mucho más allá de su edad, pero sin una pizca de lástima. En sus ojos hay algo que Eduardo había olvidado que existía, compasión genuina sin condiciones. Ahora, dice Clara con una sonrisa que ilumina todo su rostro, ¿entiendes por qué no puedes caminar? Eduardo la mira fijamente, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño que había durado décadas. ¿Por qué? Porque has estado caminando en la dirección equivocada todo este tiempo. Has estado alejándote de quien eres de verdad, en lugar de acercarte. Los empleados observan la escena completamente mudos. Su jefe poderoso e intimidante se ha transformado en alguien completamente diferente en cuestión de minutos. Es como si estuvieran presenciando un milagro en tiempo real. Clara, dice Eduardo, y su voz suena completamente diferente, más suave, más humana. Como una niña de 5 años puede saber todas estas cosas. Clara se encoge de hombros con esa naturalidad que la caracteriza. Mi mamá dice que a veces los adultos se complican tanto la vida que se olvidan de las cosas simples. Y caminar es simple. Solo tienes que saber hacia dónde quieres ir de verdad. ¿Y hacia dónde crees tú que debería ir yo? Clara lo mira con esos ojos castaños que parecen contener toda la sabiduría del mundo. Hacia la persona que eras cuando tu hermana te quería. Esa persona todavía está ahí, Eduardo. Solo está muy perdida. El silencio que sigue es el más profundo que ninguno de los presentes ha experimentado jamás. Eduardo siente como si Clara hubiera encendido una luz en una habitación que había mantenido a oscuras durante décadas. Y por primera vez desde el accidente, siente algo que había olvidado por completo: esperanza. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí, no olvides darle al botón de suscripción. Porque lo que va a pasar cuando Eduardo termine de procesar las palabras de Clara va a cambiar no solo su vida, sino la forma en que todos vemos el poder, la pérdida y la redención. Pero antes de que Eduardo pueda responder, antes de que pueda procesar completamente lo que acaba de escuchar, una voz familiar interrumpe la escena. Una voz de mujer que viene corriendo por el callejón, claramente alterada. Clara, Clara, ¿dónde estás? Todos se giran hacia el sonido, y lo que ven cambia completamente el panorama de la situación. Una mujer joven, con uniforme de limpieza y el rostro marcado por la preocupación y el cansancio, aparece corriendo hacia ellos. Es evidente que es la madre de Clara, y por su expresión, no está nada contenta de encontrar a su hija en medio de lo que parece una situación muy comprometida. La transformación que está experimentando Eduardo acaba de volverse aún más complicada. Porque ahora no solo tiene que lidiar con las revelaciones que Clara le ha traído, sino también con la realidad de que esta niña extraordinaria tiene una madre que probablemente no entiende nada de lo que acaba de suceder. ¿Cómo va a explicar Eduardo lo que ha pasado? ¿Y qué va a pensar Isabel cuando descubra que su hija ha estado dando lecciones de vida al hombre más poderoso de Madrid? Isabel llega corriendo al callejón con el rostro desencajado por la preocupación. Sus zapatillas deportivas, tan gastadas como las de su hija, golpean el asfalto húmedo mientras se acerca a la extraña escena que se desarrolla ante sus ojos. Lleva puesto un uniforme azul marino de empresa de limpieza, con una identificación colgando del cuello que se balancea con cada paso apresurado. Clara, grita, y su voz se quiebra entre el alivio de haberla encontrado y el pánico de verla rodeada de hombres desconocidos. ¿Qué haces aquí? Te dije que me esperaras en el banco de la plaza. La mirada de Isabel se posa inmediatamente en Eduardo, sentado en su silla de ruedas de lujo, con los ojos aún húmedos por las lágrimas que Clara había logrado arrancarle. Pero lo que Isabel ve no es a un hombre vulnerable que acaba de tener una revelación emocional. Lo que ve es a un señor rico, rodeado de empleados trajeados, que por algún motivo tiene a su hija pequeña como centro de atención. Mamá, estaba,
Empieza Clara, pero Isabel la interrumpe bruscamente. No me importa lo que estabas haciendo, dice Isabel, y aunque trata de mantener la compostura, su voz tiembla de nervios. Se acerca rápidamente a Clara y la toma de la mano con más fuerza de la necesaria. Nos vamos ahora mismo. Eduardo siente como si acabara de despertar de un trance profundo. La intensidad emocional del momento con Clara se desvanece bruscamente, reemplazada por una realidad mucho más cruda. Esta mujer, claramente la madre de Clara, lo está mirando como si fuera una amenaza. Y él, acostumbrado a que la gente lo tratara con respeto por su dinero y poder, no sabe cómo manejar esa mirada de desconfianza y protección maternal. Disculpe, señora, dice Eduardo, tratando de recuperar su compostura habitual. Su hija es una niña extraordinaria. Estábamos teniendo una conversación muy... No me interesa qué tipo de conversación tenían. Lo interrumpe Isabel con una firmeza que sorprende incluso a los empleados de Eduardo. Clara es una niña de 5 años, y usted es un adulto que no conozco de nada. Sea quien sea, no tiene por qué estar hablando con ella. La frialdad de Isabel golpea a Eduardo como una bofetada. Hace apenas unos minutos se sentía conectado con algo profundo y significativo gracias a Clara, y ahora se encuentra enfrentando la realidad de que, desde la perspectiva de una madre protectora, él no es más que un extraño potencialmente peligroso. Miguel, el gerente, se acerca discretamente a Eduardo. Señor Figueira, susurra. ¿Quiere que llamemos a seguridad? La sugerencia de Miguel es como echar gasolina al fuego. Isabel escucha perfectamente el comentario, y sus ojos se encienden de indignación. ¿Seguridad? Repite Isabel, alzando la voz. ¿Quién es usted para amenazarme? Mi hija y yo no estamos haciendo nada malo. Solo estaba buscándola porque me preocupé cuando no la encontré donde le dije que me esperara. Eduardo siente una mezcla tóxica de vergüenza y frustración. La conexión emocional que había establecido con Clara se está desmoronando ante sus ojos, reemplazada por un conflicto de clases sociales que él conoce muy bien pero que había olvidado durante esos minutos mágicos. Señora, dice Eduardo, y aunque trata de sonar conciliador, su tono automáticamente recupera parte de esa autoridad empresarial que ha usado durante décadas. Nadie está amenazando a nadie. Su hija se acercó a mí, y simplemente estábamos conversando. ¿Conversando? Repite Isabel con una sonrisa amarga. ¿Un hombre como usted conversando con una niña de 5 años en un callejón? ¿Le parece normal eso? Las palabras de Isabel resuenan en el callejón como acusaciones que van mucho más allá de lo que realmente está pasando, pero Eduardo puede entender perfectamente por qué ella las dice. Desde su perspectiva, la situación debe parecer muy extraña, incluso sospechosa. Clara, que hasta ahora había permanecido callada, tira de la mano de su madre. Mamá, Eduardo es bueno. Solo estaba triste y yo le estaba ayudando a... Clara, cállate, le grita Isabel. Inmediatamente se da cuenta de que ha sido demasiado dura. El rostro de la niña se contrae de dolor, no por el grito en sí, sino por la incomprensión de su madre hacia algo que para ella había sido muy importante. Eduardo siente como si le estuvieran clavando un cuchillo en el pecho. Ver a Clara dolida por no poder explicar lo que había pasado entre ellos lo está destrozando de una forma que no esperaba. Señora, dice Eduardo, y ahora su voz suena genuinamente dolida. Su hija no ha hecho nada malo. De hecho, me ha enseñado algo muy valioso. Solo quería. ¿Qué le puede enseñar una niña de 5 años a alguien como usted? Lo interrumpe Isabel con un tono cargado de sarcasmo. ¿Qué puede saber Clara que usted, con todo su dinero y su poder, no sepa ya? La pregunta está cargada de una amargura que va mucho más allá de la situación presente. Isabel no está hablando solo del momento actual, está hablando de una vida entera de ser menospreciada por gente con dinero, de ser tratada como invisible, de que su hija y ella sean vistas como ciudadanos de segunda clase. Eduardo se da cuenta de que cada palabra que diga va a ser interpretada a través del filtro de esa experiencia. Para Isabel, él no es el hombre vulnerable que acaba de redescubrir el dolor de perder a su hermana. Es el enemigo de clase, el representante de todo lo que la ha mantenido luchando por sobrevivir día tras día. Mire, señora, empieza Eduardo. Isabel, dice ella secamente. Mi nombre es Isabel, y no necesito que me trate con condescendencia.
Isabel, repite Eduardo, y trata de cargar su voz de toda la sinceridad que puede. No estoy tratando de ser condescendiente. Su hija realmente me ha ayudado con algo muy personal, y solo quería agradecérselo. Isabel suelta una risa que no tiene nada de humor. Agradecérselo. ¿Y cómo piensa hacer eso? ¿Con dinero? Cree que todo se arregla con dinero. La acusación golpea a Eduardo en su punto más sensible porque, honestamente, esa había sido exactamente su primera idea. Ofrecer dinero, comida, algún tipo de compensación material. Es la forma en que ha manejado todos los problemas durante décadas. No es eso lo que... Trata de defenderse Eduardo, pero Isabel no le da oportunidad. Es exactamente eso lo que quería, dice Isabel, y su voz se vuelve más dura. La gente como usted cree que con dinero puede comprar todo, incluso los sentimientos de una niña inocente. Los empleados de Eduardo intercambian miradas incómodas. La situación se está volviendo cada vez más tensa, y ninguno de ellos sabe cómo manejarla. Su jefe, que siempre ha tenido una respuesta para todo, parece completamente perdido ante la furia protectora de esta mujer. «Mamá, por favor», susurra Clara, y sus ojos se llenan de lágrimas. Eduardo no es malo. Solo necesitaba que alguien le recordara cómo caminar con el corazón. Las palabras de Clara caen en el silencio como piedras en un estanque. Isabel mira a su hija, luego a Eduardo, luego otra vez a Clara. Por un momento, su expresión se suaviza ligeramente, como si estuviera viendo realmente a su hija por primera vez en la conversación. Caminar con el corazón, repite Isabel, y aunque su tono sigue siendo desconfiado, hay una nota de curiosidad genuina. Sí, dice Clara, y se acerca un poco más a Eduardo, desafiando sutilmente la tensión entre los adultos. Eduardo tiene las piernas rotas, pero lo que está realmente roto es otra cosa. Y yo sé cómo arreglarlo. Eduardo siente como si Clara fuera la única persona en el mundo que realmente entiende lo que ha pasado entre ellos. Pero también se da cuenta de que cada palabra de la niña está aumentando la desconfianza de Isabel. Clara, dice Isabel, y su voz se ha vuelto más suave pero también más firme. No es tu trabajo arreglar a los adultos. Y menos a adultos que no conocemos. Pero mamá, insiste Clara, tú siempre me dices que hay que ayudar a la gente cuando está triste. Eduardo estaba muy triste. La inocencia de Clara está creando una situación imposible. Por un lado, está demostrando exactamente los valores que Isabel le ha enseñado. Por otro lado, está aplicándolos en una situación que Isabel percibe como potencialmente peligrosa. Eso es diferente, Clara, dice Isabel, y Eduardo puede escuchar el cansancio en su voz. Nosotras ayudamos a la gente que conocemos, a la gente de nuestro mundo. Esta gente no es como nosotras. Las palabras, esta gente, golpean a Eduardo como una bofetada. Isabel no está hablando de él como individuo. Está hablando de él como representante de una clase social que ella ve como su opresora natural. Eduardo se da cuenta de que todo lo que Clara había conseguido, toda la conexión emocional que habían establecido, se está desvaneciendo bajo el peso de la realidad social. La brecha entre su mundo y el de Isabel y Clara parece demasiado grande para ser cruzada, sin importar cuán genuina haya sido la experiencia que acababa de tener. Isabel, dice Eduardo, y su voz suena derrotada. Entiendo su desconfianza. Entiendo que mi presencia debe parecerle extraña, incluso amenazante. Pero le juro que su hija me ha dado algo que no sabía que necesitaba. Isabel lo mira fijamente, estudiando su rostro como si tratara de leer sus verdaderas intenciones. ¿Y qué exactamente le ha dado mi hija de 5 años que usted no podía conseguir con todo su dinero? La pregunta flota en el aire como un desafío final. Eduardo se da cuenta de que su respuesta va a determinar si este encuentro termina en conflicto total o si hay alguna posibilidad de que Isabel entienda lo que realmente ha pasado. Pero antes de que pueda responder, Clara se suelta de la mano de su madre y camina directamente hacia Eduardo. Sin pedir permiso, pone sus manitas sobre las rodillas inmóviles de él. Le di esperanza, dice Clara con una seriedad que corta la respiración de todos los presentes. Le enseñé que todavía puede caminar, solo que de otra manera. El silencio que sigue es tan profundo que el ruido del tráfico madrileño parece haber desaparecido completamente. Isabel mira a su hija, luego a Eduardo,
y en sus ojos se puede ver una batalla entre la protección maternal y la curiosidad genuina por entender qué ha tocado su hija pequeña en este hombre aparentemente poderoso. La tensión ha llegado a su punto máximo, y todos los presentes sienten que lo que suceda en los próximos segundos va a cambiar para siempre la dirección de esta historia extraordinaria. Eduardo mira a Clara, con sus manitas aún posadas sobre sus rodillas inmóviles, y siente como si todo el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros. Las palabras de la niña, "Le di esperanza", resuenan en su mente como un eco que no puede ignorar. Durante 2 años, 4 meses y 11 días, había vivido convencido de que la esperanza era una ilusión para débiles. Y ahora una niña de 5 años le está diciendo que se la ha devuelto. Isabel permanece inmóvil, observando la escena con una mezcla de confusión y protección maternal que la está desgarrando por dentro. Su instinto le dice que aleje a Clara de esta situación, pero algo en la forma en que su hija mira a este hombre le está haciendo dudar de sus propias certezas. «Clara», dice Eduardo, y su voz tiembla de una emoción que no puede controlar. «¿Realmente crees que me has dado esperanza?» Clara asiente con esa seriedad que va más allá de sus 5 años. «Claro que sí. Antes tenías los ojos tristes, como cuando llueve mucho. Ahora brillan un poquito, como cuando sale el sol entre las nubes». La simplicidad de la metáfora golpea a Eduardo con más fuerza que cualquier análisis psicológico profesional. Esta niña no solo ve lo que él siente, sino que lo describe de una forma que él puede entender completamente. «Isabel», dice Eduardo, girando su silla para mirarla directamente, «sé que no tiene motivos para confiar en mí. Sé que mi presencia aquí debe parecerle extraña, incluso sospechosa. Pero necesito que sepa algo». Isabel cruza los brazos, manteniendo su postura defensiva, pero algo en el tono de Eduardo ha captado su atención. «¿Qué necesito saber?» Eduardo toma una respiración profunda, como si estuviera a punto de saltar de un precipicio. «Hace 2 años tuve un accidente que me dejó en esta silla. Desde entonces, he vivido creyendo que mi vida había terminado, que todo lo que me hacía ser quien era había desaparecido para siempre». Los empleados de Eduardo intercambian miradas de sorpresa. Su jefe nunca habla de temas personales, y mucho menos con extraños en un callejón trasero. Pero hay algo diferente en él, algo que ninguno de ellos había visto antes. «Hoy», continúa Eduardo, y su voz se vuelve más firme, «su hija me hizo una pregunta que nadie me había hecho en 2 años. Me preguntó cuándo había sido realmente feliz por última vez. Y por primera vez desde el accidente, recordé algo que había enterrado muy profundo». Isabel descruza los brazos ligeramente. A pesar de su desconfianza, no puede negar que hay algo genuino en la forma en que este hombre está hablando. «Recordé a mi hermana pequeña», dice Eduardo, y las lágrimas vuelven a aparecer en sus ojos sin que pueda controlarlas. «Se llamaba Carmen. Murió cuando tenía la edad de Clara. Y durante todos estos años, he vivido huyendo del dolor de perderla, construyendo muros cada vez más altos para no volver a sentir nunca más esa vulnerabilidad». Clara, que sigue con sus manos sobre las rodillas de Eduardo, lo mira con una comprensión que va mucho más allá de lo que debería entender a su edad. «¿Por eso no podías caminar con el corazón?», pregunta suavemente. «Exactamente por eso», responde Eduardo, y mira a Clara como si fuera un milagro viviente. «Había cerrado mi corazón tan herméticamente que había olvidado cómo sentir cualquier cosa que no fuera rabia o amargura». Isabel siente como si estuviera presenciando algo que va mucho más allá de una simple conversación entre un adulto y una niña. Hay una profundidad emocional en esta interacción que la está afectando de formas que no esperaba. «Pero eso no explica por qué mi hija», empieza Isabel, pero Eduardo la interrumpe suavemente. «Su hija me vio», dice Eduardo, y estas 3 palabras simples contienen una carga emocional devastadora. «No vio al millonario, no vio al discapacitado, no vio al jefe temible. Me vio a mí, a la persona que hay debajo de todo eso. Y me ofreció exactamente lo que necesitaba sin saber siquiera qué era». Miguel, el gerente, se acerca nerviosamente a Eduardo. «Señor Figueira», susurra, «tal vez deberíamos volver adentro. Es tarde». «No», grita Eduardo con tal fuerza que todos se sobresaltan. Es la primera vez en la conversación que alza la voz, pero no es la rabia habitual. Es desesperación pura. «No voy a volver adentro»,
No voy a seguir huyendo. El silencio que sigue es tan denso que se puede sentir físicamente. Eduardo acaba de cruzar una línea invisible, no solo con los demás, sino consigo mismo. Ha decidido que no va a seguir siendo la persona que ha sido durante los últimos 2 años. Isabel, dice Eduardo, y su voz ahora suena completamente diferente, más real, más humana. No le estoy pidiendo que confíe en mí. No le estoy pidiendo que me perdone por representar todo lo que probablemente odia de este mundo desigual. Solo le estoy pidiendo que me permita demostrarle que su hija ha conseguido algo que los mejores psicólogos, los médicos más caros y los terapeutas más reputados no pudieron hacer en 2 años. ¿Y qué es eso exactamente?, pregunta Isabel, y aunque su tono sigue siendo cauteloso, hay una curiosidad genuina que no puede ocultar. Eduardo mira a Clara, luego a Isabel, y finalmente a todos sus empleados que siguen observando la escena como si fuera una obra de teatro surrealista. Me ha recordado que seguir vivo y vivir de verdad son dos cosas completamente diferentes. Clara sonríe, y es la primera sonrisa completamente feliz que ha mostrado desde que llegó su madre. ¿Ves, mamá? Eduardo no estaba realmente vivo. Solo estaba esperando. ¿Esperando qué?, pregunta Isabel, y ahora se acerca un paso hacia Eduardo, como si la curiosidad hubiera vencido momentáneamente a la desconfianza. Esperando que alguien me diera permiso para volver a sentir, responde Eduardo. Y su hija me dio ese permiso sin saber siquiera lo que estaba haciendo. Isabel mira a Clara, que sigue sonriendo con esa pureza que solo tienen los niños cuando saben que han hecho algo bueno. Luego mira a Eduardo, estudiando su rostro con una intensidad nueva. Mi hija, dice Isabel lentamente, tiene la costumbre de ver cosas que los adultos no vemos. A veces me preocupa, porque es demasiado empática para su propio bien. No es demasiado empática, dice Eduardo con una convicción que sorprende incluso a él mismo. Es exactamente lo empática que debería ser. El problema es que el mundo la va a tratar de cambiar, de endurecerla, de enseñarle a protegerse cerrando su corazón como hice yo. Las palabras de Eduardo golpean a Isabel como una revelación. Como madre soltera que lucha día a día por sobrevivir, ella misma ha estado inconscientemente enseñándole a Clara a ser más cautelosa, más desconfiada, más protegida. ¿Y qué sugiere que haga?, pregunta Isabel, y por primera vez su voz no suena defensiva sino genuinamente interesada. Eduardo mira a Clara, que lo observa con esos ojos castaños llenos de esperanza. Sugerirle sería arrogante de mi parte, dice Eduardo. Pero lo que puedo hacer es una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunta Isabel, y aunque trata de mantener la cautela, no puede negar que este hombre la ha intrigado profundamente. Eduardo toma la decisión más importante que ha tomado desde el accidente. Se endereza en su silla, mira directamente a Isabel, y dice las palabras que van a cambiar todo. Quiero que Clara sea mi profesora. El silencio que sigue es absoluto. Los empleados se quedan boquiabiertos, Isabel parpadea como si no hubiera escuchado bien, y Clara da palmas de alegría como si supiera exactamente lo que significa esa propuesta. Su profesora, repite Isabel lentamente. Mi profesora de vida, dice Eduardo, y cada palabra está cargada de una sinceridad que corta la respiración. Quiero que me enseñe todo lo que sabes sobre caminar con el corazón. Quiero que me recuerde todos los días cómo se siente estar realmente vivo. Y a cambio. Eduardo hace una pausa, porque sabe que lo que va a decir a continuación va a sonar completamente loco para todos los presentes. A cambio, quiero asegurarme de que Clara y usted nunca más tengan que buscar comida en los contenedores de basura. Quiero que Clara pueda seguir siendo exactamente como es, sin que la pobreza la obligue a endurecerse antes de tiempo. La propuesta flota en el aire como una bomba que acaba de ser arrojada en medio de la conversación. Es tan inesperada, tan poco convencional, que nadie sabe cómo reaccionar. Isabel mira a Eduardo como si fuera un alienígena que acabara de aterrizar en la Tierra. Me está diciendo que quiere contratar a mi hija de 5 años como su terapeuta personal. No como terapeuta, dice Eduardo rápidamente. Como recordatorio. Como brújula. Como la persona que me ayude a no perderme otra vez en el laberinto de amargura en el que he vivido los últimos 2 años. Clara da otro paso hacia Eduardo y pone su mano libre sobre su brazo. ¿De verdad quieres que te enseñe a caminar con el corazón?
Más que nada en el mundo, responde Eduardo, y es la primera vez en años que dice algo con total certeza. Si esta historia te está llegando al alma como a mí, dale me gusta y suscríbete para seguir viendo cómo se desarrolla esta conexión tan especial. Porque lo que Isabel va a responder a esta propuesta completamente loca va a determinar si Eduardo tiene una segunda oportunidad en la vida, o si todo vuelve al punto de partida. Isabel mira a su hija, luego a Eduardo, luego otra vez a Clara. En sus ojos se puede ver una batalla épica entre la desconfianza aprendida y la intuición maternal. Su próxima decisión no solo va a afectar su vida y la de Clara, sino que va a decidir si un hombre perdido en su propia amargura puede encontrar el camino de vuelta a la humanidad. Clara, dice Isabel finalmente, y su voz tiembla de la intensidad del momento. ¿Realmente crees que puedes ayudar a este señor? Clara asiente con una seguridad que desafía toda lógica. Claro que sí, mamá. Solo necesito enseñarle las cosas que tú ya me enseñaste a mí. Y es en ese momento cuando Eduardo se da cuenta de que Clara no es la única maestra en esta historia. Isabel, sin saberlo, ha criado a una niña que ha conservado intacta su capacidad de ver la humanidad en los demás, incluso en los lugares más inesperados. La pregunta que flota en el aire ahora es, ¿estará Isabel dispuesta a confiar en que su hija de 5 años puede salvar el alma de un millonario perdido? ¿Y qué precio estará dispuesta a pagar por darle a Clara la oportunidad de cambiar una vida para siempre? Isabel permanece en silencio durante lo que parece una eternidad, estudiando el rostro de Eduardo como si tratara de leer directamente en su alma. Sus ojos se mueven entre su hija, que sigue sonriendo con esa confianza inquebrantable, y este hombre que acaba de hacer la propuesta más extraña que ha escuchado en su vida. Clara, dice Isabel finalmente, agachándose hasta quedar a la altura de su hija. Ven aquí un momento. Clara camina hacia su madre, pero antes de alejarse completamente de Eduardo, se gira y le dice, no te vayas a ningún lado, ¿vale? Todavía tengo muchas cosas que enseñarte. La inocente naturalidad de Clara arranca una sonrisa genuina del rostro de Eduardo, la primera que sus empleados le han visto en 2 años. Es como si por un momento hubiera recuperado algo que todos creían perdido para siempre. Isabel toma las manos de Clara entre las suyas. Cariño, le dice en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que Eduardo pueda escuchar. ¿Estás segura de que quieres ayudar a este señor? No es como jugar con los niños del parque. Los adultos a veces están muy rotos por dentro. Mamá, responde Clara con esa seriedad que caracteriza sus momentos más importantes. Tú me enseñaste que cuando alguien está perdido, hay que ayudarle a encontrar el camino. Eduardo está muy perdido, pero no es malo. Solo está muy triste. Las palabras de Clara resuenan en el callejón con una claridad que corta la respiración de todos los presentes. Isabel siente como si su hija de 5 años acabara de darle una lección de compasión que ella había olvidado en medio de la lucha diaria por sobrevivir. Eduardo, que escucha cada palabra, siente como si estuviera presenciando la conversación más importante de su vida sin ser parte directa de ella. Su futuro emocional está siendo decidido por una niña de 5 años y una madre que tiene todos los motivos del mundo para desconfiar de él. Clara, continúa Isabel, si decides ayudar a Eduardo, no puedes abandonarlo a la mitad. Cuando uno decide ayudar de verdad a alguien, es para siempre. ¿Entiendes eso? Clara asiente solemnemente. Como tú conmigo, mamá. Tú nunca me has abandonado, ni siquiera cuando las cosas se pusieron muy difíciles. La respuesta de Clara golpea a Isabel como un puñetazo en el estómago. Su hija no solo entiende el compromiso que implica ayudar a alguien, sino que lo ha vivido de primera mano. Isabel ha sido su ejemplo de lealtad incondicional, y ahora Clara quiere aplicar esa misma lealtad con un extraño. Isabel se incorpora lentamente y camina hacia Eduardo. Sus zapatos gastados suenan contra el asfalto húmedo como un tambor que marca el ritmo de una decisión que va a cambiar todo. Señor, empieza Isabel. Eduardo, la corrige él suavemente. Solo Eduardo. Los títulos y las formalidades han sido parte del problema, no de la solución. Isabel lo mira fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si esas palabras son genuinas o solo una estrategia más de un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Eduardo, repite Isabel, y el nombre suena extraño en sus labios,
como si estuviera probando un idioma nuevo. ¿Realmente cree que mi hija de 5 años puede enseñarle algo que no haya aprendido ya en sus 40 y tantos años? 47. Dice Eduardo automáticamente, y luego se da cuenta de que esa precisión es exactamente el tipo de detalle obsesivo que Clara está tratando de cambiar en él. Y sí, creo que puede enseñarme todo lo que necesito saber. ¿Cómo puede estar tan seguro?, pregunta Isabel, y aunque su tono sigue siendo cauteloso, hay una curiosidad genuina que no puede ocultar. Eduardo mira a Clara, que los observa desde unos metros de distancia con esa paciencia infinita que solo tienen los niños cuando saben que algo importante está sucediendo. Porque en 10 minutos, dice Eduardo, y su voz se llena de una emoción que no puede controlar, su hija ha conseguido que yo recuerde cosas sobre mí mismo que había enterrado tan profundo que creía que habían desaparecido para siempre. Ha conseguido que vuelva a sentir esperanza. Isabel. ¿Tiene idea de lo que significa eso para alguien que ha pasado 2 años esperando simplemente a que se acabara todo? Las palabras de Eduardo golpean a Isabel con una fuerza inesperada. Como madre, puede imaginar perfectamente lo que significa sentir que la vida ha perdido todo su sentido. Y aunque Eduardo es un millonario y ella una mujer que lucha por llegar a fin de mes, el dolor de perder la esperanza es universal. Miguel, el gerente, se acerca nerviosamente. Señor Figueira, susurra. Son casi las 8 de la tarde. El personal está esperando instrucciones para cerrar. Eduardo se gira hacia Miguel con una expresión que ninguno de sus empleados había visto jamás. No es la mirada fría y calculadora del jefe implacable. Es la mirada de alguien que está redescubriendo que es realmente importante. Miguel, dice Eduardo, y su voz suena completamente diferente. Quiero que escuches muy bien lo que voy a decirte, porque probablemente sea la instrucción más importante que te voy a dar en todos los años que llevas trabajando para mí. Miguel asiente nerviosamente, esperando otra de las órdenes tajantes de su jefe. A partir de ahora, continúa Eduardo, todas las sobras de comida de este restaurante, toda la comida que íbamos a tirar, quiero que se la entregues a las personas que la necesiten. Y quiero que lo hagas con respeto, Miguel. Con dignidad, como si les estuvieras sirviendo en el comedor principal. El silencio que sigue es tan profundo que se puede escuchar el latido del corazón de todos los presentes. Los empleados se miran entre ellos, completamente desconcertados. Su jefe, el hombre que esa misma mañana había gruñido sobre regalar ni una miga, acaba de darles la orden completamente opuesta. Señor, balbucea Miguel, está seguro. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en los últimos 2 años, responde Eduardo sin apartar la mirada de Isabel y Clara. Clara da palmas de alegría y corre hacia Eduardo. Has empezado a caminar con el corazón, grita, y se abraza a su pierna inmóvil como si fuera lo más natural del mundo. El gesto de Clara es tan puro, tan libre de cualquier cálculo o expectativa, que Eduardo siente como si un nudo que llevaba 2 años cargando en el pecho se desatara de repente. Por primera vez desde el accidente, alguien lo está tocando no por obligación profesional o cortesía social, sino por genuino afecto. Isabel observa la escena y siente como si estuviera presenciando un milagro. Su hija, que ha aprendido a ser cautelosa con los extraños por pura supervivencia, está abrazando a este hombre como si lo conociera de toda la vida. Y él, que minutos antes parecía frío y distante, está devolviendo el abrazo con una ternura que no esperaba ver. Clara, dice Isabel, y su voz suena diferente, más suave. Ven aquí un momento. Clara se separa de Eduardo y camina hacia su madre, pero mantiene contacto visual con él, como si quisiera asegurarle que no va a desaparecer de su vida. «Mamá», pregunta Clara. Isabel se agacha otra vez hasta quedar a su altura. ¿Realmente quieres ayudar a Eduardo a aprender a caminar con el corazón? Clara asiente con una determinación que desarma todas las defensas de Isabel. Sí, mamá. Es muy importante. Eduardo ha estado caminando en círculos durante mucho tiempo, y se ha perdido. Pero yo sé el camino de vuelta. ¿Y cómo sabes cuál es el camino de vuelta?, pregunta Isabel, aunque algo en su interior ya conoce la respuesta. ¿Por qué tú me lo enseñaste?, responde Clara simplemente. Me enseñaste que aunque tengamos poco dinero, podemos tener mucho amor. Me enseñaste que aunque las cosas sean difíciles,
Siempre hay algo bonito que encontrar. Me enseñaste que cuando alguien está triste, hay que abrazarlo. Eduardo necesita aprender todas esas cosas. Isabel siente como si le hubieran puesto un espejo delante. Su hija no solo ha estado escuchando sus palabras durante estos 5 años, sino que las ha convertido en una filosofía de vida que ahora quiere compartir con alguien que claramente la necesita. Se incorpora lentamente y camina hacia Eduardo. Si acepto esta propuesta tan extraña, dice Isabel, tengo condiciones. Eduardo asiente inmediatamente. Las que sean. Primera, dice Isabel, alzando un dedo. Clara sigue siendo mi hija, y yo sigo siendo quien decide qué es mejor para ella. Si en algún momento siento que esta situación no le conviene, se acabó. Completamente de acuerdo, responde Eduardo sin dudar. Segunda, continúa Isabel, no se trata de dinero. No estoy vendiendo a mi hija ni acepto caridad. Si Clara va a ayudarle, es porque ella quiere hacerlo, no porque usted nos esté pagando. Eduardo abre la boca para protestar, pero Isabel lo detiene con un gesto. Tercera, dice Isabel, y su voz se vuelve más firme. Si Clara va a ser su profesora, yo voy a estar presente. Siempre. No voy a dejar a mi hija de 5 años sola con un adulto. No importa cuán buenas sean sus intenciones. Eduardo asiente, y por primera vez desde que comenzó la conversación, sonríe genuinamente. No solo acepto sus condiciones, Isabel. Las agradezco. Probablemente necesite tanto su supervisión como la enseñanza de Clara. Clara, que ha estado escuchando toda la conversación con la seriedad de un adulto, camina hasta colocarse exactamente entre Eduardo e Isabel. ¿Eso quiere decir que vamos a ser amigos?, pregunta Clara mirando a ambos adultos. Isabel mira a Eduardo, y Eduardo mira a Isabel. Entre ellos se establece una conexión silenciosa, no romántica, sino de dos adultos que se dan cuenta de que están a punto de embarcarse en algo completamente fuera de lo común. Creo que sí, Clara, dice Isabel finalmente. Creo que vamos a ser amigos. Eduardo siente como si acabara de ganar la lotería más importante de su vida. Clara, dice, extendiendo su mano hacia ella. ¿Estás lista para enseñarle a un viejo gruñón cómo volver a vivir de verdad? Clara toma su mano sin dudarlo. No eres viejo, dice con total seriedad, y ya no eres gruñón. Solo estabas perdido. Pero no te preocupes, Eduardo. Yo conozco muy bien el camino de vuelta a casa. La metáfora de Clara resuena en el callejón como una promesa. Los empleados de Eduardo siguen observando la escena completamente fascinados, como si estuvieran presenciando la transformación de su jefe en tiempo real. Y es que algo fundamental acaba de cambiar en Eduardo Figueira. El hombre que entró al callejón como un millonario amargado y controlador está saliendo de esta conversación como alguien completamente diferente. Alguien que tiene una segunda oportunidad para aprender qué significa realmente estar vivo. Pero lo que ninguno de ellos sabe es que esta transformación apenas está comenzando. Clara tiene planes para Eduardo que van mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar, y la verdadera prueba de su nueva amistad está a punto de comenzar. 3 semanas después, el callejón trasero del restaurante de Eduardo se ha transformado completamente. Lo que antes era un lugar donde se escondían los desechos ahora se ha convertido en un punto de encuentro diario que desafía todas las reglas sociales de Madrid. Cada tarde a las 6 en punto, Eduardo baja en su silla de ruedas, no para supervisar con frialdad, sino para recibir su lección diaria de vida de la mano de Clara. Pero hoy es diferente. Hoy es el día en que todo lo que Clara le ha enseñado va a ser puesto a prueba de la forma más inesperada. Eduardo está sentado en su silla, observando cómo Clara le enseña a hacer aviones de papel con servilletas del restaurante. Mira, Eduardo, le dice Clara con la paciencia de una maestra experimentada. Si doblas aquí y después aquí, el avión vuela más lejos. Es como el corazón. Si lo doblas bien, puede llegar a lugares que ni imaginas. Isabel observa la escena desde un banco que Eduardo mandó instalar especialmente para ella. Durante estas 3 semanas, ha sido testigo de una transformación que al principio le parecía imposible. El hombre frío y calculador que conoció el primer día ha sido reemplazado por alguien que se ríe con genuina alegría cuando Clara le cuenta sus historias, que pregunta sobre sus sueños y que ha aprendido a escuchar con el corazón. ¿Sabes qué, Clara?,
dice Eduardo mientras intenta doblar la servilleta siguiendo sus instrucciones. Hace 3 semanas yo creía que sabía todo sobre el poder. Pero tú me has enseñado que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en conectar con ellos. Clara sonríe con esa pureza que ha iluminado las tardes de Eduardo. El poder de verdad es como el sol, dice mientras su avión de papel vuela perfectamente por el callejón. No necesita gritar para que todos sepan que está ahí. Simplemente brilla, y todo el mundo se siente mejor. Las palabras de Clara resuenan en el aire justo cuando una voz familiar interrumpe la escena. Una voz que Eduardo no ha escuchado en meses, pero que reconoce inmediatamente y que le hiela la sangre. «Pero mira lo que tenemos aquí», dice la voz con un tono cargado de sarcasmo y crueldad. El gran Eduardo Figueira jugando con niños en un callejón. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? Eduardo se gira en su silla y ve a Rodrigo Mendoza, su antiguo socio comercial y actual competidor más feroz. Rodrigo es todo lo que Eduardo era antes del accidente. Elegante, frío, calculador, y completamente desprovisto de cualquier rastro de humanidad genuina. Rodrigo no viene solo. Lo acompaña un séquito de inversores internacionales que Eduardo reconoce inmediatamente. Son los mismos hombres con los que él había estado negociando la compra de su cadena de restaurantes antes de que su transformación lo llevara a cancelar todas las reuniones de negocios. «Rodrigo», dice Eduardo, y aunque trata de mantener la calma, puede sentir como toda la paz que Clara le ha enseñado a encontrar está siendo amenazada. «¿Qué haces aquí?» ¿Qué hago aquí?», respira Rodrigo con una sonrisa que no llega a sus ojos. «Vengo a cerrar el negocio que tú abandonaste como un cobarde. Estos señores han decidido que si el gran Eduardo Figueira ha perdido la cabeza jugando con mendigos, quizás sea hora de que alguien más serio se haga cargo de su imperio». Las palabras de Rodrigo golpean el callejón como bombas diseñadas para destruir todo lo que Eduardo ha construido en estas 3 semanas. Clara, que hasta ahora había estado escuchando sin entender completamente la situación, se acerca instintivamente a Eduardo. Isabel se levanta del banco, sintiendo inmediatamente la tensión que emana de este recién llegado. Su instinto maternal le dice que este hombre representa una amenaza, no solo para Eduardo, sino para la pequeña burbuja de felicidad que su hija ha creado. «Señores», continúa Rodrigo dirigiéndose a los inversores en inglés, pero hablando lo suficientemente alto como para que todos escuchen. «Como pueden ver, Eduardo Figueira ya no está en condiciones de manejar un negocio serio. Lo encuentran ustedes aquí, en un callejón, jugando con una niña y una mujer que claramente no pertenecen a su mundo empresarial». Los inversores murmuran entre ellos, claramente incómodos con la situación. Para ellos, Eduardo Figueira era una leyenda del mundo de los negocios, y encontrarlo en estas circunstancias está confirmando todas las dudas que Rodrigo había sembrado sobre su estabilidad mental. Eduardo siente como si todo el progreso emocional que había hecho estuviera siendo atacado directamente. Durante 3 semanas, Clara le había enseñado que su valor como persona no dependía de su éxito empresarial, pero ahora se enfrenta a la posibilidad real de perder todo lo que había construido durante décadas. «Clara», susurra Eduardo, «tal vez deberías irte con tu madre. Esto va a ponerse desagradable». Pero Clara no se mueve. En lugar de eso, da un paso adelante y mira directamente a Rodrigo con esos ojos castaños que parecen ver mucho más de lo que deberían. «¿Quién es usted?», pregunta Clara con una inocencia que desarma completamente a Rodrigo. Rodrigo se ríe, pero es una risa fría y calculada. «Soy alguien que entiende cómo funciona el mundo real, pequeña. No como tu amigo aquí, que ha decidido vivir en un cuento de hadas». «¿Y cómo funciona el mundo real?», pregunta Clara con genuina curiosidad. La pregunta toma a Rodrigo por sorpresa. No esperaba tener que explicar su filosofía de vida a una niña de 5 años. El mundo real funciona con poder, dinero y resultados. No con sentimientos ni juegos infantiles. Clara inclina la cabeza, como si estuviera considerando seriamente sus palabras. «¿Y usted es feliz viviendo así?». La simplicidad de la pregunta golpea a Rodrigo como una bofetada. Es la misma pregunta que Clara le había hecho a Eduardo 3 semanas antes, y que había desencadenado toda su transformación. «La felicidad», dice Rodrigo con desprecio, «es un lujo que no se pueden permitir las personas serias». «Qué triste», dice Clara,
Y en esas dos palabras simples hay una compasión tan genuina que todos los presentes sienten su impacto. Eduardo observa la interacción entre Clara y Rodrigo, y de repente se da cuenta de algo fundamental. Está viendo su propia transformación desde el exterior. Rodrigo es exactamente lo que él era hace 3 semanas. Un hombre completamente desconectado de su propia humanidad, convencido de que el poder y el dinero son sustitutos aceptables para la felicidad genuina. Rodrigo, dice Eduardo, y su voz suena completamente diferente a como sonaba antes de conocer a Clara. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros ahora? Ilumíname, responde Rodrigo con sarcasmo. Tú sigues creyendo que ganar significa destruir al oponente, dice Eduardo, y se endereza en su silla con una dignidad que no tiene nada que ver con el poder empresarial. Yo he aprendido que ganar de verdad significa encontrar algo por lo que vale la pena vivir. Los inversores intercambian miradas. Hay algo en el tono de Eduardo que no esperaban, una calma y una seguridad que contradicen completamente la imagen de un hombre que ha perdido el rumbo. Palabras bonitas, dice Rodrigo con desprecio, pero los negocios no se manejan con filosofía barata. Se manejan con resultados. Y tus resultados, Eduardo, han sido desastrosos desde que empezaste a jugar al filántropo. ¿Desastrosos?, pregunta Eduardo, y por primera vez en la conversación, sonríe genuinamente. Miguel, ¿puedes traer el informe del último mes? Miguel, que había estado observando la confrontación desde la puerta del restaurante, se acerca con una carpeta. Durante estas 3 semanas, había sido testigo de cambios que iban mucho más allá de la personalidad de su jefe. Señores inversores, dice Eduardo dirigiéndose a ellos directamente, me gustaría mostrarles algo interesante. Eduardo abre la carpeta y saca varios documentos. Desde que empecé a regalar las sobras de comida a personas que las necesitaban, desde que comencé a tratar a mis empleados como seres humanos en lugar de como máquinas, desde que decidí que la compasión era más importante que las ganancias brutas, ¿saben qué ha pasado? Los inversores se acercan, claramente intrigados. Los beneficios han subido un 30%, continúa Eduardo, y su voz se llena de una emoción genuina. La productividad de mis empleados ha aumentado porque trabajan para alguien que los respeta. La reputación del restaurante ha mejorado porque la gente siente que este es un lugar con alma, no solo un negocio frío. Rodrigo frunce el ceño, claramente desconcertado. Eso es imposible. Los sentimientos no generan beneficios. Los sentimientos auténticos sí generan beneficios, corrige Eduardo. Lo que no los genera es la crueldad disfrazada de profesionalismo. Clara se acerca a Eduardo y pone su mano sobre su brazo. ¿Ves?, le dice con una sonrisa que ilumina todo su rostro. Te dije que cuando caminaras con el corazón, todo lo demás se arreglaría solo. Los inversores observan la interacción entre Eduardo y Clara, y algo en esa simplicidad genuina los está afectando de formas que no esperaban. Uno de ellos, un hombre mayor con acento británico, se adelanta. Mr. Figueira, dice en inglés con acento marcado. En 30 años de negocios internacionales, nunca había visto a un empresario presentar resultados financieros mientras juega con una niña en un callejón. Y sin embargo, sus números son impresionantes. Rodrigo siente como si el suelo bajo sus pies empezara a moverse. Esta no era la confrontación que había planeado. Además, continúa el inversor británico, hay algo en su presencia ahora que resulta auténtico. En el mundo de los negocios, la autenticidad es más rara que los diamantes. Eduardo mira a Clara, luego a Isabel, y finalmente a todos los presentes. Señores, dice, y su voz suena con una autoridad completamente nueva, una autoridad que nace de la certeza interior y no del poder externo. Hace 3 semanas yo era exactamente como Rodrigo. Creía que el éxito se medía solo en números, que la dureza era sinónimo de fortaleza, que la compasión era debilidad. Se inclina ligeramente en su silla, acercándose a los inversores. Pero esta niña me enseñó algo que ninguna escuela de negocios del mundo puede enseñar, que cuando uno lidera con el corazón, todo lo demás sigue naturalmente. Clara aplaude suavemente, como si Eduardo acabara de graduarse de la lección más importante de su vida. Si quieres saber cómo termina esta confrontación extraordinaria entre dos filosofías de vida completamente opuestas, no olvides suscribirte y darle me gusta.
Porque lo que va a pasar cuando Rodrigo se dé cuenta de que ha perdido más que un negocio va a demostrar que la verdadera fortaleza no está en destruir al oponente, sino en transformarlo. Rodrigo mira a los inversores, que claramente están más impresionados con el nuevo Eduardo que con él. Su plan para quitarle el negocio a Eduardo se está desmoronando ante sus ojos, pero lo que más lo desconcierta es que Eduardo no parece estar luchando contra él. Está haciendo algo mucho más poderoso, está siendo completamente auténtico. Y en el mundo de los negocios, como Clara le había enseñado a Eduardo, la autenticidad es el poder más grande de todos. Porque cuando una persona sabe realmente quién es y qué valora, se vuelve invencible de la única manera que realmente importa, desde adentro hacia afuera. La justicia poética está a punto de manifestarse de la forma más inesperada. Rodrigo, que vino a destruir a Eduardo mostrando su debilidad, está a punto de descubrir que lo que él consideraba debilidad es en realidad la fortaleza más grande de todas. El silencio que sigue a las palabras de Eduardo es tan denso que parece que Madrid entera hubiera contenido la respiración. Los inversores intercambian miradas que hablan más que 1000 palabras, y Rodrigo siente como si el mundo que había construido cuidadosamente durante décadas se estuviera desmoronando ante sus ojos. El inversor británico se adelanta otro paso. M.R. Figueira, dice con una sonrisa que no había mostrado antes. Creo que hablo en nombre de todos mis colegas cuando digo que esta conversación ha cambiado completamente nuestra perspectiva sobre esta inversión. Rodrigo palidece visiblemente. ¿Qué quieren decir?, balbucea. Y por primera vez desde que llegó al callejón, su voz no suena segura. Queremos decir, responde otro de los inversores, un hombre de mediana edad con acento alemán, que hemos estado buscando durante años a alguien que combine éxito financiero con autenticidad humana. Y parece que lo hemos encontrado. Las palabras golpean a Rodrigo como una serie de puñetazos. Su plan maestro no solo está fallando, sino que está teniendo exactamente el efecto contrario al que pretendía. Clara, que ha estado observando toda la interacción con esa sabiduría que va más allá de sus 5 años, camina hasta colocarse frente a Rodrigo. «Señor», le dice con una voz suave pero clara. «¿Por qué está tan enfadado? Eduardo no le ha hecho nada malo». Rodrigo mira hacia abajo, hacia esos ojos castaños que parecen ver directamente a través de todas sus defensas. «No estoy enfadado, pequeña», dice, pero su voz tiembla de una forma que desmiente sus palabras. «Sí que lo está», insiste Clara con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. «Está enfadado porque pensaba que Eduardo era débil por ser bueno conmigo, pero ahora ve que Eduardo es más fuerte que antes». La observación de Clara cae sobre la escena como una bomba de verdad. Rodrigo se da cuenta de que una niña de 5 años acaba de describir exactamente lo que está pasando en su interior, y la precisión del diagnóstico lo deja completamente desarmado. Isabel, que ha sido una observadora silenciosa de toda la confrontación, se acerca lentamente. Durante estas 3 semanas, ha visto cómo la relación entre Eduardo y Clara ha transformado no solo al empresario, sino también la forma en que ella misma ve el mundo. «Rodrigo», dice Isabel, y aunque es la primera vez que habla en toda la confrontación, su voz llena el espacio con una autoridad natural que sorprende a todos. «¿Puedo hacerle una pregunta?». Rodrigo la mira, claramente desconcertado de que la madre de Clara se dirija a él directamente. «¿Qué pregunta?». «¿Cuándo fue la última vez que alguien lo abrazó porque quería hacerlo, no porque tenía que hacerlo?». La pregunta flota en el aire como una revelación devastadora. Rodrigo abre la boca para responder, pero se da cuenta de que no puede. No puede recordar la última vez que alguien lo tocó con genuino afecto, sin agenda oculta, sin buscar algo a cambio. «Esa es la diferencia entre usted y Eduardo ahora», continúa Isabel con una gentileza que es más poderosa que cualquier agresión. «Eduardo ha recordado lo que se siente cuando alguien te ve realmente, no por lo que tienes, sino por quién eres. Y esa es la persona con quien estos señores quieren hacer negocios». Los inversores asienten, claramente impresionados no solo con las palabras de Isabel, sino con la dinámica completa que están presenciando. Es evidente que Eduardo no está solo en su transformación. Está rodeado de personas que apoyan y nutren esta nueva versión de sí mismo. Eduardo mira a Rodrigo, y por primera vez siente algo que no había experimentado en décadas, compasión genuina hacia su rival. «Rodrigo», dice,
y su voz está llena de una gentileza que desarma completamente la hostilidad de la confrontación. Sé exactamente cómo te sientes en este momento. No sabes nada, responde Rodrigo, pero su voz se ha quedado sin fuerza, como la de un niño que está a punto de llorar. Sé que sientes que el mundo se está moviendo bajo tus pies, continúa Eduardo. Sé que todo en lo que creías sobre el éxito y el poder está siendo desafiado. Sé que te sientes perdido y que no entiendes cómo alguien puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Cada palabra de Eduardo golpea a Rodrigo con una precisión quirúrgica, no para damearlo, sino para mostrarlo la realidad que él mismo ha estado evitando. Hace 3 semanas, dice Eduardo, yo era exactamente como tú. Creía que mostrar emociones era debilidad, que la compasión era un lujo que no podía permitirme, que controlar a los demás era la única forma de no ser controlado yo mismo. Clara se acerca a Rodrigo. Sin pedir permiso, toma su mano. El gesto es tan inesperado, tan puro, que Rodrigo se queda completamente paralizado. ¿Sabe qué? Le dice Clara mirándolo directamente a los ojos. Usted también puede aprender a caminar con el corazón. No es tan difícil como parece. Solo tiene que decidir si quiere seguir perdido o si quiere que alguien le enseñe el camino de vuelta a casa. Las palabras de Clara resuenan en el callejón como una invitación que nadie había esperado. No es una confrontación, no es un juicio, es una oferta de redención tan simple y directa que desarma completamente todas las defensas de Rodrigo. Los inversores observan la escena completamente fascinados. En 30 años de experiencia en el mundo de los negocios, nunca habían presenciado algo así. Una niña de 5 años acababa de ofrecer terapia emocional al hombre que había venido a destruir a su amigo, y lo había hecho con más efectividad que cualquier profesional. Rodrigo mira la mano pequeña que sostiene la suya, y siente como si viera sus propias manos por primera vez en décadas. ¿Cuándo había dejado de tocar a otros seres humanos con verdadero afecto? ¿Cuándo había empezado a ver cada interacción como una transacción? No puedo, susurra Rodrigo, y su voz se quiebra de una forma que sorprende a todos, incluido él mismo. He llegado demasiado lejos. He hecho demasiado daño. No se puede volver atrás de donde yo he llegado. Isabel se acerca y se arrodilla junto a Clara, quedando a la altura de Rodrigo. Sabe que le enseño a Clara todos los días, dice con una voz tan suave que es casi un susurro. Le enseño que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor persona. Que cada día es una oportunidad nueva para decidir quién queremos ser. Eduardo observa la escena y siente como si estuviera viendo su propia transformación reflejada en otro ser humano. Rodrigo, dice, no te estoy pidiendo que cambies de la noche a la mañana. Solo te estoy pidiendo que consideres la posibilidad de que hay otra forma de vivir. Rodrigo levanta la vista y mira a Eduardo. Por primera vez en décadas, no ve a un rival que debe ser destruido, sino a alguien que ha encontrado algo que él no sabía que estaba buscando. ¿Y si no soy capaz? Pregunta Rodrigo, y la vulnerabilidad en su voz es tan cruda que todos los presentes sienten su impacto. ¿Y si he estado tanto tiempo siendo cruel que ya no sé cómo ser otra cosa? Clara suelta su mano y da unos pasos hacia atrás, pero no se aleja completamente. Mi mamá dice que el corazón es como un músculo. Dice con esa sabiduría simple que la caracteriza. Si no lo usas, se debilita. Pero si empiezas a usarlo poquito a poco, se vuelve más fuerte cada día. Los inversores intercambian miradas de asombro. Esta conversación ha ido mucho más allá de cualquier negociación comercial que hayan presenciado jamás. Están viendo la transformación de un ser humano en tiempo real, y es más fascinante que cualquier presentación de PowerPoint. Rodrigo, dice Eduardo, extendiendo su mano hacia él. ¿Qué te parece si empezamos por aquí? Un apretón de manos entre dos personas que han olvidado cómo ser humanas y están tratando de recordarlo. Rodrigo mira la mano extendida de Eduardo, y siente como si estuviera frente al momento más importante de su vida. Puede seguir siendo el hombre frío y calculador que ha sido durante décadas, o puede dar el primer paso hacia algo completamente diferente. Las lágrimas empiezan a rodar por sus mejillas, lágrimas que no había permitido desde que era niño. No sé si merezco una segunda oportunidad, susurra. Nadie se merece las segundas oportunidades, dice Clara con total naturalidad. Pero todos las necesitamos. Por eso se llaman regalos. Rodrigo mira a Clara, luego a Isabel, luego a Eduardo.
Lentamente, como si cada centímetro fuera una decisión consciente, extiende su mano y toma la de Eduardo. El apretón de manos que sigue no es una transacción comercial. Es el momento en que dos hombres perdidos en sus propias ambiciones deciden que tal vez, solo tal vez, hay una forma mejor de vivir. Los inversores aplauden espontáneamente, no por el espectáculo, sino porque han presenciado algo genuinamente transformador. El inversor británico se acerca a Eduardo. M.R. Figueira, dice, definitivamente queremos hacer negocios con usted. Pero no solo como inversionista. Queremos aprender de lo que ha descubierto aquí. Eduardo sonríe, pero no es la sonrisa calculada del empresario exitoso. Es la sonrisa genuina de alguien que ha encontrado algo mucho más valioso que el dinero. La conexión humana real. Señores, dice Eduardo, hay alguien que deberían conocer oficialmente. Clara, ven aquí. Clara se acerca con esa confianza natural que la caracteriza. Clara, dice Eduardo, me gustaría presentarte a algunas de las personas más poderosas del mundo de los negocios. Y me gustaría que les enseñes lo que me has enseñado a mí. Clara mira a los inversores con esos ojos castaños que parecen ver directo al alma de las personas. ¿Quieren aprender a caminar con el corazón? Pregunta con total naturalidad. Los inversores se ríen, pero es una risa de alegría genuina, no de condescendencia. Están viendo el futuro de los negocios encarnado en una niña de 5 años que entiende que el verdadero poder viene de la conexión humana auténtica. La revancha emocional está completa, pero no de la forma que nadie había esperado. No hay vencedores y vencidos. Solo hay seres humanos que han decidido que es posible vivir de una forma más auténtica y significativa. Y en el centro de todo, Clara sonríe con esa pureza que ha transformado la vida de todos los que la han conocido. Su misión no era destruir la arrogancia de los adultos, sino recordarles que debajo de todas las capas de protección y ambición, todavía existía el niño que una vez fueron, el niño que sabía cómo amar sin condiciones. 6 meses después, el callejón trasero del restaurante de Eduardo se ha convertido en algo que nadie podría haber imaginado. Lo que comenzó como un encuentro fortuito entre un millonario amargado y una niña hambrienta ahora es un centro de transformación que ha cambiado no solo vidas individuales, sino toda una forma de entender el éxito y el poder. Eduardo está sentado en su silla de ruedas, pero ya no es la misma persona que conocimos al principio de esta historia. Sus ojos brillan con una luz que no tenían antes, y cuando sonríe, es con una alegría genuina que irradia hacia todos los que lo rodean. A su lado, Clara está enseñándole origami a un grupo de ejecutivos internacionales que han venido específicamente para aprender lo que ella llama lecciones del corazón. Miren, dice Clara mientras dobla cuidadosamente un papel de colores. Cuando haces una grulla de papel, tienes que ser muy gentil. Si presionas demasiado fuerte, se rompe. Si no presionas lo suficiente, no toma forma. Es como tratar a las personas. Necesitas el equilibrio perfecto entre firmeza y dulzura. Los ejecutivos, hombres y mujeres que manejan millones de euros en decisiones diarias, asienten solemnemente mientras toman notas. Es una imagen surrealista que habría sido imposible de imaginar hace 6 meses, pero que ahora se ha convertido en algo natural. Isabel observa la escena desde su nuevo puesto como coordinadora del programa que Eduardo ha creado, un programa que combina desarrollo empresarial con crecimiento emocional. Ya no lleva uniforme de limpieza, viste ropa profesional, pero ha mantenido esa calidez natural que la caracterizaba desde el principio. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto, Eduardo?, le dice Isabel durante una pausa en la lección de Clara. ¿Qué?, pregunta Eduardo, genuinamente curioso. Que Clara no ha cambiado nada de lo que es. Sigue siendo la misma niña pura y sabia que era cuando la encontraste buscando comida. Lo que cambió fue el mundo alrededor de ella, porque finalmente alguien la escuchó de verdad. Las palabras de Isabel resuenan con una profundidad que va mucho más allá de la situación particular. Eduardo se da cuenta de que la verdadera revolución no fue que Clara aprendiera a hablar el idioma de los adultos, sino que los adultos recordaron cómo hablar el idioma del corazón. Rodrigo aparece por la esquina del callejón, pero ya no es el hombre frío y calculador que conocimos. Lleva ropa más casual, su rostro se ve relajado, y en sus manos sostiene un pequeño ramo de flores silvestres que claramente ha recogido en algún parque cercano. Para ti, le dice a Clara,
ofreciéndole las flores con una timidez que resulta conmovedora en alguien de su edad y experiencia. Clara recibe las flores con una sonrisa que ilumina todo su rostro. ¡Qué bonitas, Rodrigo! ¿Las recogiste tú mismo? Sí, responde Rodrigo, y se sienta en el suelo junto a ella como si fuera lo más natural del mundo. Recordé que dijiste que las cosas más hermosas crecen en los lugares donde nadie las espera. Estas estaban creciendo entre las grietas del cemento en el retiro. Los ejecutivos observan la interacción entre Rodrigo y Clara, y varios de ellos toman notas. En los últimos meses, tanto Eduardo como Rodrigo se han convertido en casos de estudio vivientes de cómo la autenticidad emocional puede coexistir con el éxito profesional. Clara, dice uno de los ejecutivos, una mujer japonesa que dirige una corporación internacional. ¿Puedes explicarnos una vez más la diferencia entre caminar con las piernas y caminar con el corazón? Clara deja las flores a un lado y se pone de pie con esa gracia natural que la caracteriza. Es muy fácil, dice, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Caminar con las piernas te lleva de un lugar a otro. Pero caminar con el corazón te lleva de quién eras a quién realmente quieres ser. La simplicidad de la explicación golpea a todos los presentes con una fuerza que los sorprende. En el mundo empresarial, están acostumbrados a explicaciones complicadas, gráficos elaborados, teorías sofisticadas. Pero Clara ha reducido la transformación humana más profunda a una frase que un niño puede entender. Eduardo mira a Clara y siente una gratitud tan profunda que casi lo abruma. Clara, le dice, ¿puedo hacerte una pregunta muy importante? Claro, responde Clara, acercándose a él con esa confianza que ha caracterizado su relación desde el primer día. Hace 6 meses, cuando me dijiste que podías enseñarme a caminar, ¿sabías realmente lo que estabas haciendo? ¿O simplemente confiaste en que las cosas saldrían bien? Clara inclina la cabeza, considerando la pregunta con la seriedad que merece. Yo sabía que estabas muy triste, dice finalmente. Y mamá siempre me enseñó que cuando alguien está muy triste, necesita que le recuerden las cosas bonitas que existen. No sabía exactamente cómo iba a pasar, pero sabía que si te ayudaba a recordar las cosas bonitas, encontrarías la forma de ser feliz otra vez. La respuesta de Clara es tan pura, tan desprovista de cálculo o manipulación, que varios de los ejecutivos presentes sienten lágrimas en los ojos. Esta niña no tenía un plan maestro. No había estudiado psicología ni teorías de liderazgo. Simplemente había aplicado el amor incondicional que había aprendido de su madre. Y ahora, dice Clara con una sonrisa traviesa, ¿quién quiere aprender a hacer aviones de papel que vuelen hasta las nubes? Los ejecutivos se ríen y se sientan en el suelo alrededor de Clara, como niños en un patio de recreo. Es una imagen que desafía todas las normas del mundo corporativo, pero que se ha convertido en el símbolo de una nueva forma de entender el liderazgo y el éxito. Eduardo observa la escena y se da cuenta de algo fundamental. Clara no solo le enseñó a caminar con el corazón. Le enseñó que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en inspirarlos a ser la mejor versión de sí mismos. Isabel se acerca a Eduardo y se sienta en el banco que él había instalado para ella 6 meses antes. ¿Te das cuenta de lo que ha pasado?, le pregunta en voz baja. ¿Qué ha pasado?, responde Eduardo, aunque sospecha que sabe la respuesta. Clara ha creado una revolución, dice Isabel con una sonrisa que mezcla orgullo maternal con asombro genuino. Una revolución silenciosa donde nadie tiene que ser destruido para que otros puedan crecer. Una revolución donde todos ganan porque todos aprenden a ser más humanos. Eduardo asiente, sintiendo el peso y la belleza de esa observación. ¿Sabes qué es lo más increíble, Isabel? ¿Qué? Que todo empezó porque Clara tuvo hambre y yo tenía el corazón roto. 2 necesidades básicas que encontraron la forma de sanarse mutuamente. Isabel lo mira con una expresión que combina gratitud, respeto y algo parecido al cariño genuino. Durante estos 6 meses, no solo ha visto transformarse a Eduardo, sino que ella misma ha descubierto fortalezas que no sabía que tenía. Eduardo, dice Isabel, quiero que sepas algo importante. Dime. Al principio, te veía como una amenaza, como alguien que podría dañar a Clara con su dinero y su poder. Pero ahora me doy cuenta de que Clara te necesitaba tanto como tú a ella. Ella necesitaba a alguien que la escuchara realmente, que valorara su sabiduría,
que le diera la oportunidad de ser quien realmente es. Las palabras de Isabel golpean a Eduardo con una fuerza emocional inesperada. Se da cuenta de que la transformación no fue unidireccional. Clara no solo lo salvó a él. Él le dio a Clara el espacio y la plataforma para que su luz pudiera brillar e impactar a muchas más vidas. Clara, que ha terminado de enseñar aviones de papel a los ejecutivos, se acerca corriendo. Eduardo, dice con la excitación de alguien que acaba de tener una idea brillante. ¿Sabes qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Pregunta Eduardo, siempre preparado para la siguiente aventura que Clara pueda proponer. Deberíamos enseñar a más gente a caminar con el corazón. Hay muchas personas tristes en el mundo, y a lo mejor nosotros podemos ayudarlas a recordar cómo ser felices. Eduardo mira a Isabel, luego a Rodrigo, luego a todos los ejecutivos que siguen sentados en el suelo del callejón como niños fascinados. Se da cuenta de que Clara acaba de articular algo que él había estado sintiendo pero no había sabido expresar. Clara, dice Eduardo, y su voz se llena de una emoción que no trata de ocultar. Creo que acabas de describir el resto de nuestras vidas. Clara da palmas de alegría y se abraza a la pierna inmóvil de Eduardo. Eso quiere decir que vamos a ser amigos para siempre. Para siempre, responde Eduardo. Y es la primera promesa que hace en años de la que está completamente seguro. El sol de Madrid empieza a ponerse, pintando el callejón con tonos dorados que hacen que toda la escena parezca sacada de un cuento de hadas. Pero no es un cuento de hadas. Es algo mucho más poderoso. Es la realidad de lo que puede pasar cuando alguien tiene el valor de ser vulnerable, la sabiduría de escuchar a los más pequeños, y la fe de creer que siempre es posible aprender a caminar de nuevo. Eduardo Figueira entró a este callejón como un millonario roto que había perdido la capacidad de vivir realmente. Sale de esta historia como alguien que ha redescubierto que el verdadero éxito no se mide en cuentas bancarias ni en propiedades, sino en la cantidad de vidas que tocas positivamente y en la profundidad de las conexiones humanas que creas. Clara, la niña de 5 años que buscaba comida en un contenedor de basura, se ha convertido en la maestra más poderosa de Madrid. No porque haya aprendido teorías complicadas o técnicas sofisticadas, sino porque nunca perdió la capacidad de ver la humanidad en los demás y de creer que todos merecen una segunda oportunidad. Y la verdad más hermosa de toda esta historia es que ninguno de ellos cambió realmente quién era en esencia. Eduardo siempre tuvo la capacidad de amar profundamente, solo había olvidado cómo acceder a ella. Clara siempre fue sabia y compasiva, solo necesitaba a alguien que la escuchara. Isabel siempre fue fuerte e inteligente, solo necesitaba la oportunidad de demostrarlo. Esta es la verdadera magia de caminar con el corazón. No te convierte en alguien diferente. Te ayuda a recordar quién siempre fuiste debajo de todas las heridas, los miedos y las defensas. Si esta historia te ha tocado el alma tanto como a mí, si has sentido que Clara podría enseñarte algo importante sobre cómo vivir de verdad, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para aprender a caminar con el corazón. Y déjame saber en los comentarios, ¿cuál fue el momento de esta historia que más te emocionó? ¿Has tenido alguna vez un encuentro con alguien que cambió completamente tu forma de ver la vida? ¿Crees que todos tenemos un niño sabio interior esperando a ser escuchado? Porque al final, esta no es solo la historia de Eduardo y Clara. Es la historia de todos nosotros, de nuestro potencial infinito para crecer, para sanar, para conectar, y para recordar que el verdadero poder siempre ha estado en nuestro corazón. Dame lo que sobró y te enseño a caminar. Esas fueron las palabras que cambiaron todo. Palabras que nos recuerdan que a veces las lecciones más importantes vienen de los lugares más inesperados, de las personas más pequeñas, de los momentos que parecen más ordinarios. Eduardo pensó que estaba perdido para siempre. Clara le demostró que solo había olvidado el camino de vuelta a casa. Y ese camino, como ella le enseñó, siempre pasa por el corazón.